Bueno, esperen que voy a compartirles pantalla, les voy a compartir qué es lo que tienen que hacer. Esperen. Bueno, el trabajo va a poder ser como siempre, o grupal o individual, eso lo deciden ustedes, donde van a tener que, yo les puse, ¿sí? Les subí, ustedes por ahí vieron un montón de material, todo eso no es solamente de Grecia, ¿sí? Es de lo que sigue también de Roma y de Imperio Bizantino. Solamente del libro de Gombrich, que se llama Historia del Arte, tienen que leer los capítulos 3 y 4, ¿sí? Es un libro que está en la carpeta que dice bibliografía de bloque 2 o de bloque 3, algo así. Es la bibliografía solamente esos capítulos, ¿sí? Es un libro de 1000 y pico de páginas, que ese libro lo vamos a usar todo, ¿sí? Por eso se lo subí entero. Solamente el 3 y el 4. Y además le subí, estos son los audiolibros, o sea, de esos capítulos, ¿sí? El que no pueda leerlo lo puede directamente escuchar. Acá le puse el enlace de YouTube, ¿sí? Que está contado incluso con las imágenes de que Gombrich, que es el historiador que lo escribe, hace mención en los capítulos, ¿sí? Pueden o escuchar los audiolibros, ¿sí? O leerlos. Les quiero comentar que este libro de Gombrich es como un clásico en la historia del arte, es bastante viejo y tiene una forma de escritura como difícil de entender en el sentido de que es muy antiguo, ¿sí? De principios de este siglo, un poquito más, del siglo, mitad del siglo, pero tiene material muy enriquecedor, así que por eso se los pongo, además de otros textos, ¿sí? Pero en Grecia solamente vamos a trabajar con estos dos capítulos, ¿sí? El 3 y el 4 del libro, Historia del Arte de Gombrich, ¿sí? En el bloque hay un montón de textos, solamente el 3 y el 4. Todo lo demás sigue para los otros trabajos. Eso por un lado. Y por otro lado tienen, como siempre, los PowerPoint de apoyo que lo pueden utilizar para apoyarse también y mirar las imágenes y los ejemplos de lo que voy a explicar ahora. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es leer esos dos capítulos y hacer un breve cuadro que yo puse acá que sea un máximo, no lo puse. Bueno, tiene que ser un máximo de 3 carillas, no más, donde se desarrollen las características principales del arte griego, del siglo 7 antes de Cristo y del 4 al 1 después de Cristo, tanto de arquitectura, pintura y cerámica, escultura y relieve. ¿Sí? Más o menos lo que vienen haciendo con los otros trabajos. ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahí les voy a compartir el Power, ¿sí? Esperen que dejo de compartir acá. Genial. Bueno. Acá. Bueno, tarda en abrirlo. Pero. Bueno, no se los puedo, no sé por qué no me lo deja compartir a este. Voy a pasar al otro. Son 3 PowerPoint, ¿sí? Que ustedes tienen de las 3 etapas que se va a dividir Grecia, pero hay uno que no me lo deja, no me dejó la otra vez y no me va a dejar ahora, porque es como que me ocupa toda la pantalla. A ver si lo abro desde acá. Ahí pueden ver ustedes, Ahí veo unos archivos, profe. pero ¿no lo ven abierto el archivo? No, por ahora no. A ver, esperen que está abriendo. Ahí, Todavía no, profe. ¿no se ve? No. No, bueno, lo voy a dejar de compartir y voy a pasar al... Se los voy a comentar antes de abrir. Bueno, igualmente tengo dos PowerPoint
tengo uno de cada periodo, pero bueno, este se los voy a contar, ustedes después lo van a poder ver en su carpeta. Que bueno, que Grecia o el arte griego va a ser, digamos, el modelo, ¿sí?, a seguir y como el canon que se va a imitar después en toda la historia del arte, ¿sí? Porque van a ser los grandes precursores y los grandes inventores, no solamente en la arquitectura, sino también en la escultura y varias modificaciones y en la pintura. Ahora vamos a mirar imágenes. Bueno, primero, ¿quiénes eran y dónde se asentaron? No hay todavía indicios, esto lo van a leer ustedes en el texto, de dónde provienen los griegos y de dónde vienen. Lo que sí sabemos es que eran habitantes de las islas de Micenas y de Creta, ¿sí? Los griegos vinieron y se asentaron en Micenas y Creta y comenzaron a imitar esa cultura, un poco lo que va a pasar después con Roma y Grecia, ¿sí? Los romanos van a venir, pueblos también guerreros, y se van a venir de los griegos y se van a apoderar de toda su cultura. Acá pasó también lo mismo. Los griegos van a ser guerreros que van a estar buscando un territorio y se van a asentar, van a tomar la cultura de Micenas y de Creta y van a comenzar como a imitar y a adueñarse de esa cultura. Básicamente la cultura griega se va a dividir en tres periodos: la época arcaica, que es la más antigua, la clásica y la helenística, ¿sí? La época arcaica va a estar, ¿dónde se van a asentar? Bueno, Grecia no está muy lejos de Egipto, es más, van a tener contacto con los egipcios. Y ahora vamos a mirar imágenes que el arte griego arcaico es muy similar en algunos aspectos en el arte egipcio, más que nada en la escultura. Las esculturas van a ser estáticas, no van a tener gracia, van a tener un pie adelante, un pie atrás, muy similares. Y van a estar representadas también las pinturas de perfil. ¿Dónde va a haber pintura en la época arcaica? En los vasos y en las vasijas, ¿sí? Después vamos a tener la época clásica y la época helenística. La época arcaica, la más antigua, se manifiesta alrededor del 700 al 500 antes de Cristo, ¿sí? Siglo 7, siglo 6 antes de Cristo. La época clásica o el esplendor del arte griego es a partir del siglo 5 antes de Cristo, al de 500 antes de Cristo, y la época helenística, que ya sería la etapa final y de decadencia, va a ser entre el 4 y 3, incluso después de Cristo. También va a continuar reinando el arte griego, ya de la mano de Alejandro Magno, que fue el que invadió todas las civilizaciones, que invadió Mesopotamia, invadió Egipto, y también va a invadir Grecia y va a reinar él en Alejandría, ¿sí? Va a tomar parte de Egipto y Grecia y va a como adueñarse y a reinar en esos territorios. Bien, ahora voy a salir de este Power y voy a pasar, esperen que, bueno, se me hace difícil con este texto que no, vamos a abrir el que realmente es. Hay alguien que está en sala de espera. Bueno. Bien, ahí estamos, ahí estamos. Esperen que esto es cansador, lo de los PowerPoint. Bueno, yo les había dicho que el arte griego va a marcar, va a haber un antes y un después en toda la historia del arte a partir de lo que fue y de lo que es el arte griego, ¿sí? Esperen que estoy admitiendo a un compañero. ¿Por qué hay un antes y un después? Porque van a marcar como las reglas y las leyes que incluso hasta hoy perduran, ¿sí? Tanto en la pintura, en el dibujo y en la arquitectura más que nada, ¿sí? Primero, que los griegos, a diferencia de los egipcios, van a destacar todo lo que tenga que ver esto con el culto a la belleza, ¿sí? Ustedes se acuerdan que las esculturas egipcias no eran para nada bellas, incluso las imágenes, ¿no? Eran como muñecos todos iguales,
estáticos, sin gracia, todos con el mismo color de piel. Bueno, todo eso se va a modificar ahora en Grecia y van a comenzar a representar imágenes bellas, formas suaves, van a empezar a estudiar la anatomía humana y la proporción del cuerpo, ¿sí? El griego ama por encima de todo la belleza, una belleza hecha de proporción, de medida, de equilibrio. Esto es importante porque está todo hecho a medida, equilibrado. Ahora vamos a mirar imágenes. El módulo de su medida es lo humano. El ideal artístico helénico ha sido la apoteosis del hombre. El griego siente que la belleza es un elemento imprescindible para la perfección del universo. Bueno, tienen un pensamiento, ¿no?, de que lo bello y la belleza domina la humanidad. Respeto a la tradición, combinación y utilidad de la belleza, íntima relación entre el arte y la religión, ¿sí?, como pasa en toda la antigüedad, relaciones con la constitución política, referencia a los hechos históricos y reflejo de las costumbres. Bueno, ahora eso es un poco de lo que es la idiosincrasia griega. Vamos a, bueno, no está de más decir que los griegos también eran politeístas y tenían infinidad de dioses, y todos sus templos arquitectónicos van a estar dedicados a estos dioses, ¿sí? ¿Por qué les decía yo que los griegos van a marcar un antes y un después en la historia del arte y más que nada en la arquitectura? Porque ellos van a ser los grandes inventores y los que van a inventar lo que conocemos como las órdenes, ¿sí?, o las órdenes de construcción. Está la orden dórica, la jónica y la corintia. Después, cuando los romanos toman Grecia, que esto lo vamos a ver después, se adueñan de su cultura, van a establecer otro orden, ¿sí?, otro orden de construcción que va a ser el orden compuesto, que va a combinar el orden jónico y el corintio. ¿Qué son estas órdenes? Bueno, son sistemas de construcción o tipos de construcciones que van a establecer y van a dominar el imperio. La orden dórica, ¿sí?, va a dominar en la primera etapa de Grecia, ¿sí?, más que nada en la arcaica, en una transición entre la arcaica y la clásica. La jónica, ¿sí?, va a dominar en el momento clásico, ya en el 500 antes de Cristo, y la corintia pertenece a la última etapa griega, que es la helenística, después del siglo IV, ¿sí?, antes de Cristo. Ahora vamos a ver imágenes. Es la típica columna que vemos, por ejemplo, en edificios y construcciones que vemos, por ejemplo, en Capital. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen la UBA o la Facultad de Buenos Aires. Bueno, ese estilo de construcción es orden dórica, ¿sí? Acá estamos viendo el tipo de construcción es robusta, pesada. El capitel está formado por un ábaco y un equino. Las columnas son robustas, ligeramente anchas, más anchas en el centro que en los extremos, ¿sí? Acá estamos viendo lo que sería el frente, ¿sí?, de las ruinas, de lo que hoy existe, que es el Partenón, ¿sí?, el templo Partenón, que se encuentra en Atenas. Atenas era la capital de Grecia, que bueno, que se ve, ¿sí?, la columna dórica, que es robusta, gorda y es simple, ¿sí?, no tiene detalles ni nada. Como podemos ver, la arquitectura en Egipto es una arquitectura, como se le dice, humana, no es colosal como era, por ejemplo, la arquitectura egipcia, sí, que era inmensa, sino que la arquitectura griega, si bien es imponente, es grande, es humana porque se entiende que está construido para personas, ¿sí? No es inmenso el tamaño como, por ejemplo, era en Egipto. Acá vemos otro pequeño detalle. Estos templos estaban decorados con relieves y esculturas incrustadas. Estos relieves van a representar escenas de los dioses. En Grecia hay muchísimos mitos y mucha mitología, ¿sí? La mitología son cuentos o narraciones que van a narrar y a representar historias, como por ejemplo cómo nació el mundo, cómo nació el planeta, quiénes eran cada uno de esos dioses y cómo nacen. Bueno, todo eso, cómo nacen, cómo mueren, a quién engendran, todo eso se llama mitología,
y va a estar representado por personas y animales que son sus dioses, ¿sí? Como pasa en la mayoría de la antigüedad, de los pueblos antiguos. Si ustedes van a recordar Egipto, recuerden que, por ejemplo, Horus tenía cabeza de animal y cuerpo de hombre. Bueno, en la mayoría en todos, no la mayoría de las culturas antiguas va a predominar esta manera de ver el mundo, ¿no? Lo mitológico es la mezcla de esas historias que parecen fantasiosas, donde se mezclan personas reales, animales, el mundo onírico. Bueno, es muy interesante. Acá vemos la vista general del Partenón, ¿sí? Este edificio inmenso que hoy por hoy es modelo, existe, esta ruina se puede visitar. Y bueno, que este sistema de construcción se ha tomado de modelo en un montón de edificios. Acá en Argentina tenemos un montón, en Capital, por ejemplo en La Plata, hay varias edificaciones con este estilo arquitectónico que se llama estilo clásico, ¿sí? Si ustedes tienen que clasificar esta arquitectura, esto es estilo clásico, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora al orden jónico. El orden jónico, que es este sistema de construcción que ya pertenece a la etapa clásica de Grecia, va a tener una pequeña diferencia a los templos más robustos, gordos y pesados de la etapa más arcaica. Estos van a ser más estilizados. Son columnas, ¿sí? La columna jónica es más finita, no es tan gorda como la dórica, y tiene estos rulitos que se llaman volutas, ¿sí? Incluso también hay muchos edificios en Buenos Aires, en Capital, que tienen estas columnas. Cuando ustedes vean esas volutas, las van a reconocer como estilo jónica, ¿sí? Bueno, y también tienen representaciones de altos y bajos relieves. Son más altas y más finitas las construcciones, a diferencia de las dóricas, ¿sí? Esperen que acá quiero buscar en la otra. Bueno, tenemos este detalle que son los propileos de la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas era la capital, y la Acrópolis era como una especie de plaza, ciudad, donde se encontraban todos los edificios importantes en Grecia, la plaza, donde se juntaban los filósofos a hablar de filosofía, donde se encontraban los artistas. Era el espacio público y transitado. Entonces estaban los altares, ¿sí? Bueno, acá vemos las decoraciones jónicas y los altos relieves. Si vamos a comparar la escultura, ¿sí?, griega con la escultura egipcia, hay una enorme diferencia en el modo de representación. Esto que yo les decía, ¿sí?, que se empieza a ver la imagen más bella, más el cuerpo humano es más exacto, más medido, hay como una especie de naturalismo y realismo. Más allá de que son rostros que no son reales, ¿sí?, porque no expresan, por ejemplo, las arrugas de la cara, o detalles que después van a ampliarse con lo que es la escultura romana, la griega es bastante real, a diferencia de la escultura egipcia. Y ahora vamos a pasar al orden corintio, ¿sí?, que este va a pertenecer a la etapa ya de decadencia de Grecia, que es la etapa corintia, el periodo helenístico, donde va a ser una columna y un orden de construcción mucho más decorado. Aparecen todos estos detalles que son hojas de acanto. Acá tengo un detalle, ¿sí?, del capitel, que es la parte de arriba de la columna, que bueno, que se ve claramente las hojas de acanto y decoradas. Y son aún mucho más estilizadas y más alargadas que las jónicas, ¿sí? Así que recuerden, estilo dórico, jónico y corintio, los tres estilos van a manifestarse en diferentes épocas. No es que en el helenístico no va a haber nada dórico, pero sí va a surgir a la etapa final, ¿sí? Van a predominar el estilo corintio, por ejemplo, en la etapa final del imperio, que sería la etapa helenística. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí?, del templo de Zeus.
Zeus fue uno de los dioses de los griegos a quienes se les rendía culto y se le construyó este templo, que bueno, están las ruinas. Los templos, ahora vamos a ver algunas imágenes, igualmente tenían la inmensidad de construcción y adentro del templo sí se encontraba la escultura gigante del dios de unos 5, 6 y hasta 10 metros de tamaño. Todas esas estatuas fueron destruidas por los romanos y también después cuando dominó el cristianismo, va a dominar después la civilización y la humanidad, ordenó a destruir todas las imágenes porque eran profanas y iban en contra de Dios, ¿sí? Del Dios cristiano. Por eso lo que nosotros hoy conocemos de dioses griegos e imágenes griegas son, digamos, pequeñas copias que hicieron los romanos y las llevaban a sus casas como una especie de souvenir, ¿sí? Era muy normal que en Roma se decorasen las viviendas con esculturas griegas hechas por artistas romanos copiando las reales griegas. Las verdaderas no han quedado, incluso las que conocemos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, la Venus, están flageladas, no tiene manos. La Venus real era una estatua de una mujer que iba a alzar a Cupido. Y lo que hoy vemos es una mujer que no tiene manos, ¿sí? La mayoría fueron flageladas en las manos o en la cabeza. Ahora igual vamos a ver imágenes. Bueno, características en la escultura. Bueno, volviendo al primer periodo, al momento del dórico, las esculturas, yo les había dicho que como estaban en contacto con los egipcios, no van a decir nada, van a ser estáticas como estas que vemos acá. Los curós, ¿sí? O las coré, que son mujeres, ¿sí? Los curós van a ser los hombres o las coré, mujeres. También a veces aparecen desnudas, a veces vestidas. Tienen un poco de rasgos si lo miramos a lo que es el arte fenicio, asirio, hay como una mezcla también a la construcción egipcia, pero igualmente hay un estudio en la anatomía mucho más profundo que los egipcios. ¿Se acuerdan que los egipcios hacían todo en base a la medida del puño, ¿sí? Y tenían como una medida exacta de los cuerpos. En cambio, los griegos van a empezar a estudiar un poco más la anatomía y van a empezar a investigar las proporciones, van a empezar a investigar el cuerpo humano, los músculos. Todo esto lo vamos a ver en la etapa arcaica, ¿sí? Pero después, el periodo clásico va a destacarse ya en el 500, en el arcaico estamos entre el 700 y el 600 a.C., en el clásico ya estamos en el 500 a.C., y acá el arte se va a desarrollar en su máximo esplendor, ¿sí? Se mantiene la figura humana como el tema central, y los materiales más variados van a ser la piedra, el mármol y el bronce. Ahora vamos a ver imágenes para que vean la diferencia entre estas esculturas mucho más reales, más suaves, que las primeras del periodo arcaico, ¿sí? Hay realmente una evolución y hay una diferencia. Más allá, esto es importante que lo sepan, que todavía el artista era un artesano, ¿sí? No existía la figura del artista como la que vemos hoy. Eso después va a venir en el Renacimiento, mucho después, ¿no? En la antigüedad el artista era un simple artesano, era contratado para hacer artesanías, algo artesanal, pero no se miraba la figura del artista como artista, ¿sí? Simplemente era un artesano y trabajaba, por ahí era contratado por familias adineradas para, por ejemplo, para decorar las casas, para hacer templos, ¿sí? Los artistas tenían un buen pasar, pero no eran considerados artistas como lo vemos hoy, ¿sí? Bueno, acá vemos esto que les decía, ¿no? Zeus, acá está flagelado, le falta la cabeza. Hubieron muchas invasiones romanas, cristianas, que muchas imágenes se han perdido, ¿sí? De las reales, pero bueno, las que conocemos son las que tenemos, son estas, sin cabeza. Después tenemos un relieve de la Atenea pensativa. Atenea era una diosa griega.
todas estas imágenes van a estar dentro de los templos. El discípulo de Mirón fue un escultor que se destacó en el clasicismo, ¿sí? Tiene un movimiento y un movimiento en los pies, en el torso, en la mano, ¿sí? Ustedes saben que los griegos fueron los que inventaron los Juegos Olímpicos de hoy, vienen de Grecia, ¿no? Incluso ellos, los ídolos actuales de nosotros, también ellos tenían sus ídolos deportistas y los retrataban y los esculpían, tanto en piedra como en bronce, haciendo deportes, ¿sí? Esto era muy habitual en Grecia. Esta cultura por lo que es el deporte también después Roma la va a tomar. Y ya vemos una anatomía mucho más detallada, ¿sí? El movimiento deja de ser la escultura estática como era en la época arcaica. Este es un rasgo importante del clasicismo. La escultura es suave, es estilizada y tiene movimiento, ¿sí? Bueno, acá estamos viendo otra imagen, el Dorífero de Policleto, que también fue otro escultor, es bastante real y todas las caras son como moldecitos, ¿no? Como esto que yo les decía antes de lo que hacían los egipcios. Las caras no eran reales, pero la mayoría se retrataba con un canon bello, ¿sí? Tanto hombres como mujeres y con una armonía física prácticamente perfecta. Eso es lo que van a hacer los griegos, digamos, por eso el arte griego es importante para lo que es la escultura, la arquitectura, porque van a marcar como un patrón a seguir. Bueno, acá seguimos viendo estas imágenes, bueno, Hermes, bueno, estas son el sátiro de reposo y el sátiro, esto es una anécdota de una mitología, Afrodita, que es la diosa del amor, Hermes, bueno, acá está flagelado sin el brazo, esto que yo les decía de cuando hubieron muchas guerras e invasiones y se perdieron muchas imágenes reales, pero podemos ver la belleza y la suavidad de las formas, la proporción, el estudio prácticamente perfecto de la musculatura, ¿no? No es exagerado, pero es bastante suave la imagen y son caras como todas iguales, como que tienen un molde en la construcción. Es como un patrón que se va a seguir viendo en todas las esculturas, esa cara que no es la real, sino que es como un molde. Y bueno, ahora pasamos a lo que es el período helenístico, ¿sí? Que es a los finales o lo que es la decadencia del arte griego. Decadencia no es que decayó, sino que es antes de que sea invadido, ¿sí? Y destruido. Ese periodo, si bien es un periodo de esplendor, duró poco tiempo porque fue invadida por Alejandro Magno, pero hay una evolución en la escultura, aparecen retratos de personajes históricos y mitológicos y relieves que van a representar escenas mitológicas y guerreras de gran dramatismo, realismo y expresión. Van a aparecer esculturas en grupos. Ahora vamos a ver, bueno, esta es la Venus que yo les decía, que no tiene brazos, que la real se supone que estaría, que lo que se sabe, ¿no? Por los escritos que han quedado, que iba a agarrar o alzar a un bebé, a Cupido. La victoria de Samotracia, bueno, sin cabeza también. No es que la real era sin cabeza, sino que es lo que nos llegó en este tiempo, porque, bueno, se perdió, ¿no? Por las guerras y por los incendios y por las invasiones. Y estas son las esculturas que yo les decía en grupo, que son las que... Por eso hay una revolución escultórica. Y esto de la escena o el sentimentalismo, ¿sí? Los rasgos de dolor, de llanto, ya van a tener las imágenes, no van a ser quietas y estáticas, sino que van a tener como un dolor o un sentimiento. El sentimiento se ve perfectamente en esta representación que es Laoconte y unas serpientes que los están atrapando. Bueno, tienen como algo de teatralización. Aparte, ustedes también sepan que los griegos fueron los inventores del teatro, de la sátira. Y bueno, y todo eso escribían, ¿sí? Van a representarlo también en las esculturas.
Bueno, esto os habla un poco de arquitectura romana, que lo vamos a ver en otra clase, en la clase que viene. Esperen que salgo de acá. Les voy a compartir el otro PowerPoint. Esperen, ¿eh? Ahí está, helenístico, periodo helenístico. Bueno. Bueno, entonces dijimos que en la primera etapa griega, ¿sí? Donde se van a mezclar con la isla, con los pobladores de la isla de Creta y Micenas, va a ser lo que se conoce como griega arcaica, que va a tener un arte muy como mezclado, ¿no? Con tendencias incluso a lo que es la escultura egipcia. Van a haber templos de madera primero en la primera etapa, después van a pasar a ser los de piedra, y va a dominar el orden dórico. En la Grecia clásica, ya en el 500 a.C., la orden de construcción que va a dominar es la jónica, que es más estilizada, no tan pesada, y a la columna se le van a agregar esos rulitos que son las volutas, y la escultura va a ser bella, armónica, estilizada, ¿sí? Y en el periodo helenístico, la escultura va a ser también una evolución que va a ser teatral, ¿sí? Va a tener sentimientos, emociones, y aparecen las esculturas en grupo, y el orden arquitectónico que va a dominar es el corintio, que es ese recargado que tenía hojitas de acanto. Bueno, acá hay algunas imágenes de lo que fue el periodo helenístico, después ustedes lo pueden ver bien en su bibliografía, pero acá les cuento más o menos el periodo comprendido entre la muerte de Alejandro Magno y la desaparición del último reino helenístico de Egipto, convertido en provincia romana. Se conjugan elementos griegos y orientales, convirtiéndose el arte como arte en factor común. Bueno, espero que quiero ir a las imágenes. Bueno, la característica arquitectónica de estos programas será la presencia de varias plantas en edificios, columnas gigantes y órdenes superpuestas, reservando el jónico para el primer piso y el corintio para el segundo. Esto, ¿qué quiere decir? Acá no tengo imágenes, pero cuando veamos Roma, ¿sí? Por ejemplo, el Coliseo Romano, que es lo que hoy son los estadios de fútbol, ¿sí? Viene del edificio que conocemos como Coliseo Romano, tiene 3 pisos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el orden de construcción? El piso de abajo, el más pesado, se hace con orden dórico, con la columna más gorda. El segundo piso, ¿sí? Con el jónico, y el tercero con el corintio. Eso es lo que se explica en esta imagen. Igualmente el Coliseo Romano es romano, no es griego, pero sepan que los romanos toman la idea de construcción de coliseos y circos de los griegos. Bueno, acá hay un poco una escultura, esto que no solamente van a representar imágenes más reales, ¿sí? Ya en el clásico, van a ser expresivas, ¿sí? Vean la diferencia cuando veíamos, por ejemplo, la etapa clásica, que eran armónicas, bellas, pero no eran expresivas. Ahora sí, van a aparecer rostros de sufrimiento, de dolor, de decaimiento. Eso es una característica típica del periodo helenístico. Y las esculturas en grupo, ¿sí? Donde aparecen varios personajes y más que nada son escenas de historias mitológicas. Acá vemos a Laoconte, se expresan las emociones y los sentimientos. Bueno, sigo mostrando imágenes de esculturas, les quería mostrar algo de arquitectura. Bien, estos relieves, ¿sí? Que van a aparecer en los templos, tanto en el dórico, en el jónico como en el corintio, se van a llamar metopas, ¿sí? Las metopas son estos altos relieves, ¿sí? Altos relieves porque son casi esculturas. Bajo relieve
es como, por ejemplo, lo que veíamos en Egipto, es como delimitados por la línea nada más y un poco de tridimensión. Alto relieve es cuando ya hay bastante materialidad y está bastante salida de la forma, que es casi una escultura, ¿sí? Van a representar también escenas mitológicas y van a decorar la mayoría de las fachadas de los templos religiosos. Los templos van a estar dedicados a todos sus dioses, a Zeus, Palas Atenea, Olimpo. Bueno, los griegos tenían infinidad de dioses. Acá estamos viendo más esculturas donde vemos estos rostros que expresan los sentimientos, el dolor. Bueno, esta escultura es tremenda, ¿no? Por Niño de la Oca. La expresividad que tiene incluso el nene que está agarrando el cuello al pájaro es terrible. Muy expresiva. Bueno, esto también es bastante increíble, ¿no? Cómo está realizada esta escultura, ¿no? La belleza de la construcción, del tallado en piedra, es increíble el avance artístico, ¿no? Que vemos a diferencia entre lo que era la escultura egipcia o mesopotámica con la griega. Por eso que el arte griego va a ser la base de todo el arte occidental, incluso lo que nosotros vemos cuando dibujamos o cuando trabajamos esculturas, o cuando nos basamos en construir un rostro, todo eso viene de Grecia. Ustedes saben que, por ejemplo, en dibujo, cuando ustedes, no sé si ya tuvieron figura humana, seguramente ya han tenido, se toma la idea del sistema de construcción de los griegos, ¿no? De que el cuerpo perfecto tiene que tener 7 cabezas. Después, esa medida pasó a 8 cabezas, ¿sí? Esto quiere decir, ustedes recuerden que yo les dije que el estilo jónico es del clasicismo, ahí sí, la medida exacta y la proporción exacta para construir un cuerpo perfecto era la medida de 7 cabezas. Después el helenístico se estilizó, ¿sí? El concepto incluso en la arquitectura, y esa medida va a ser de 8 cabezas. Por eso que a veces en los libros vemos, en los libros de arte vemos que dice 7, pero dice 8, pero ¿cómo es? Bueno, es porque hay un pensamiento, ¿no? De que, bueno, la proporción se va a estilizar un poco más y se va a estilizar la forma. Todo este arte, todas estas características, estas reglas, después las van a tomar los romanos, las van a reformular, las van a mejorar. Después vamos a la clase que viene todo lo que es el arte Roma, la arquitectura romana, todo lo que crearon, inventaron, incluso lo que hoy conocemos como puentes, acueductos, todo eso proviene de los romanos. Después todas estas mismas ideas que son de los griegos, en la Edad Media, en el Renacimiento y en el cristianismo, las van a retomar, ¿sí? Por eso se va a llamar renacimiento o renacer en lo que es el arte, ¿sí? Bueno, chicos, no sé, espero que les haya gustado. Realmente lo que es el arte clásico es muy lindo, todo lo que es Grecia y Roma. Traten de no perderse la clase que viene, que es la de arte romano, porque va a ser un poquito más larga. En Roma vamos a ver el retrato, vamos a ver la pintura, vamos a ver diferentes manifestaciones. En Grecia había pintura, pero más que nada se destacaba la pintura griega en vasijas y en vasos, ¿sí? Y en tazas. Todo eso lo tienen en el texto que yo les subí de apoyo. Y recuerden que del libro de Gombrich, ¿no estaban viendo las imágenes que les estaba mostrando? ¿Recién no se veían? Sí se veía, profe. Sí, profe, se veía. Perdón, porque ahora no la veo más. Yo la saqué. No, Bueno, ahora no. entonces la saqué. Bueno, el del libro que yo le subí, no se asusten, que son un montón. Todo eso es para lo que sigue. Para este trabajo, les cuento para los que se conectaron recién, solamente tienen que leer el capítulo 3 y 4 del libro Historia del Arte de Gombrich. Si no, pueden escuchar el audiolibro, que está el enlace en el texto que les subí, que en el trabajo práctico ahí les subo el enlace, esperen que ahí se los vuelvo a poner, de YouTube, donde está el audiolibro de Gombrich, con las imágenes incluso que están en el libro, ¿sí? Esperen que les hablo acá. Acá, ¿sí? Tocan el enlace y van a ver el video de YouTube del capítulo 3 y del capítulo 4, ¿sí? No sé si ahí me lo está abriendo. Chicos, ¿alguna pregunta o algo?
No, por el momento no. No, creo que no. Bueno, les puse para hacer este trabajo 2 semanas, pero bueno, voy a hacer así, de ahora en más, como de ahora en más nos tenemos que conectar todas las semanas, porque no vamos a llegar, esperen que, no vamos a llegar a ver todo el programa. Entonces, todas las semanas vamos a tener un tema nuevo, ¿sí? Yo les voy a dejar abierto para que suban el trabajo 2 semanas y si llegan lo suben y si no, bueno, me lo mandan a mi mail, ¿está? Pero no se atrasen con las entregas. Ya corregí algunos trabajos de Egipto, me falta corregir algunos, y extendí la semana de entrega, no sé si vieron, del trabajo de Egipto. ¿No? Sí, profe, recién se venció, creo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Se venció? Bueno, si lo extiendo una semana más en el caso de que a alguien le falte, pero de ahora en más, si hay tardanza en las entregas, van a tener menos calificación, ¿sí? De ahora en más, traten de cumplir a rajatabla con las entregas. Lean estos 2 capítulos y tienen para entregarlo 2 semanas, ¿sí? El de Grecia, porque después Creo se que va a hasta el juntar. 27, ¿no, profe? Sí, hasta el 27 les puse. Ah, listo. Genial. Listo. No, Después decía hasta el 20 en el trabajo, en el documento, pero dijo 2 semanas usted, así que yo sí, calculo que es hasta el perfecto, 2 27. semanas. Hola, Agustina, no, yo les pido disculpas a ustedes, ahí me escribió, porque yo los confundí, sí, les puse un horario y después lo modifiqué, por eso les digo que va a ser siempre 3:15 la clase. 3:15 nos conectamos siempre, es el mismo enlace, es el mismo link, ¿sí? Porque es un link que ya está fijo. 3:15 nos conectamos todos, ¿sí? Todos los viernes, a no ser que yo no pueda, les aviso. Así que ahora en más nos conectamos todos los viernes. ¿Les parece? Sí, yo Vayan también haciendo pensé el trabajo. que era Sí, profe. No, 4:30. yo los confundí, por eso les pido disculpas, porque hay fue un problema. error mío, ¿sí? Pero 3:15 es el horario. Yo salgo a las 3 de la escuela, llego 3:15. Si no, después se les junta con la otra materia. Así que bueno, chicos, nos vemos el próximo viernes, ¿les parece? Sí. Bueno, hasta luego. Chau, chau. Chau, profe. Profe.